Está con nosotros Gabriel Simón, director de ventas en Iberia de Columbia Threadneedle Investment. Bienvenido, Gabriel. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ves el mercado? Ya hay que mirar 2023. ¿Nos queda algo para recuperar este año? ¿En qué visión medio-largo plazo estáis ahora mismo? Mira, nosotros desde Columbia Threadneedle pensamos que con el repunte tan grande que hemos visto de las yield, de la renta fija, puede ser el momento de empezar a coger en riesgo en carteras, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta el perfil inversor de riesgo de los inversores, ¿no? Pero, por ejemplo, para el año que viene, ¿dónde estamos muy positivos? Pues estamos muy positivos en renta fija, ¿no? Hay que tener en cuenta que las yield, lo que nosotros llamamos las yield, prácticamente han triplicado su valor y, por ejemplo, invertir en renta fija de bonos de alta calidad ya están pagando un 4,5%, prácticamente, como digo, con riesgo, pero con un riesgo bueno, del bueno, ¿no? Bonos, por ejemplo, que tienen un poquito más de rentabilidad, que se llaman bonos de peor calidad, ya están pagando alrededor del 10%. Entonces, pensamos que para el año que viene, construir carteras desde el punto de vista de renta fija puede tener todo el sentido, ¿no? Inflación, subida de tipos de interés. La pregunta que se va haciendo durante todo el fin de semana en el mercado, con distintos informes, hemos visto varios de Morgan esta madrugada también, es pausa, no pivote. Y pausa, no pivote no es lo mismo que pivote. Pausa es un buen lío. Pivote, dice sobre todo esta mañana Lance Roberts también en Real Investment Advice, en el momento inicial del pivote tampoco mola demasiado al mercado. Ante ese escenario, ¿qué veis también de los tipos, qué veis del movimiento de los bancos centrales? ¿Veis un movimiento acompasado Fed, Banco Central Europeo? ¿Veis un movimiento de pausa en todo el 23 y a jugar con la pausa? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Es la pregunta del millón. Pero sí que me gustaría aclarar dos temas. El primero es que el movimiento que hemos visto tanto en renta variable como en renta fija en este año ha sido muy atípico. ¿Y eso cómo lo podemos demostrar? Bueno, pues en los últimos 30 años, caídas, como hemos visto, simultáneas de renta fija y renta variable, solo ha pasado una vez en los últimos 30 años, ¿vale? Eso quiere decir que el movimiento ha sido muy agresivo, ¿no? Y sobre todo lo que nosotros llamamos la correlación positiva, tanto el activo de renta variable como el activo de renta fija, los dos han caído simultáneamente, cosa que es muy atípica, porque normalmente cuando la renta variable lo hace mal, el activo refugio sería la renta fija, ¿no? ¿Eso por qué se ha traducido? Como bien comentabas, ha sido por la inflación, ¿no? Yo creo que a todos los bancos centrales les ha pillado un poquito a contrapié esta subida tan grande de la inflación y han subido agresivamente los tipos. Pero no solo han subido agresivamente los tipos, sino que lo han hecho muy rápido. Si miras los movimientos de tipos también en la historia en los últimos 10 años, es la subida más rápida de los últimos 10 años, ¿no? Eso, al final, queramos o no, va a tener un efecto de ralentización en la economía. Y también va a pasar una cosa muy atípica, que cualquier dato que veamos que enfríe la economía, el mercado lo va a interpretar como positivo. De hecho, eso que nos pasó con la inflación la semana pasada. Fíjate que la inflación pues sorprendió a la baja, pero no agresivamente. Pues simplemente con esa sensación de que ya la inflación empieza a reducirse, el mercado lo ve muy positivamente. Entonces, la pregunta es, ¿van a seguir subiendo agresivamente los bancos centrales? Ya lo dijo Powell también hace la última sesión que vimos en la Fed, ¿no? Va a seguir subiendo, pero posiblemente en menor medida, ¿no? De hecho, se cotizaba la semana pasada, daban un 80% de probabilidad de que va a subir agresivamente la Fed en diciembre, y con la subida de la semana pasada ya ha bajado el 40%. Entonces, es muy probable que sigan subiendo, pero de una manera más pausada. Y eso será positivo para los mercados. ¿Va a influir algo más que la inflación en el comportamiento de las carteras? Ahora, además, mucho inversor pensando si el 60-40 vuelve a jugar en el partido como valor fundamental, o si hay más factores además de la inflación y, por supuesto, subida de tipos que va alineado para ver en la fotografía. Bueno, ahí vamos a ver. Las carteras, yo distinguiría entre las carteras conservadoras y las carteras agresivas, ¿no? Las carteras conservadoras este año han sufrido incluso más, si ajustamos por riesgos, que las carteras de renta variable o más agresivas. ¿Por qué? Precisamente por la renta fija. La renta fija ha tenido un año muy malo, ¿no? De visión más a medio y largo plazo, posiblemente en mucha esa rentabilidad se recuperará, porque como comentaba antes, los yield son bastante atractivos, ¿no? Entonces, un factor que hay que ver, sin duda, donde estamos muy centrados en el mercado, es en la inflación, pero hay otro que también es el crecimiento. No se habla mucho del crecimiento, pero el crecimiento es a la baja. Entonces, hay inversiones que en entornos
de crecimientos moderados o a la baja, generalizados, e inflaciones moderándose, lo hacen mejor, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué nos dice la historia? ¿Qué activos lo hacen bien? Pues, por ejemplo, en renta variable, aquellas compañías que llamamos de calidad, ¿no? Esas compañías suelen hacerlo bien. ¿Por qué? Porque son compañías que están poco endeudadas y que generan mucha caja. Yo creo que en un entorno como el que estamos, aquellas compañías que tienen muchísima caja son las grandes ganadoras a largo plazo. Y además tienen la capacidad de trasladar precios de la inflación al consumidor final. Entonces, pensamos que de aquí a medio plazo aquellas inversiones en renta variable de calidad va a funcionar muy bien y en renta fija hay que ser muy selectivos, ¿no? Perdón que te interrumpa, ¿estás hablando de aristócratas del dividendo? Dividendo, pero también con crecimiento, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a un semestre en el que se ve claramente que van a caer los beneficios empresariales fuertes, ¿no? Sí, por eso, precisamente aquellas compañías que crezcan más en el mercado en el que invierten van a tener mayor capacidad de comportarse mejor que las otras. Vale, entendido y perdona por la pausa. No. Y luego, por ejemplo, en renta fija, como digo, tenemos que ser pues muy selectivos y nosotros desde Columbia Threadneedle tenemos una visión muy positiva para renta fija de investment grade o de buena calidad, ¿no? Y vemos con más cautela los bonos basura, que a mí no me gusta mucho esa palabra, bonos de alta, digamos, que son tienen más riesgo. Pero más rentabilidad. Más rentabilidad, pero más riesgo. Pensamos que esa rentabilidad adicional que te va a dar no paga el riesgo. Eso básicamente lo medimos con el default, que es la cantidad de compañías que van a quebrar. Creemos que en un entorno pre-recesivo posiblemente esos bonos de alto riesgo puedan aumentar el número de default y una vez que ya aumenta el número de default, la penalización ya te la has llevado. Entonces sí que creemos que la renta fija es el activo en el que hay que estar, pero sobre todo de buena calidad. ¿Bonos soberanos? Los bonos soberanos es la primera vez que nuestro equipo de Asset Allocation, de gestión de activos, ha aumentado de neutral a sobreponderación. Estamos empezando a ver, digamos, un sesgo positivo a comprar duración en las carteras, que son los bonos soberanos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el mercado americano ya están pagando alrededor del 4%. ¿Vale? Lo único que hay que tener, para un inversor europeo tenemos que tener en cuenta el coste de la cobertura, que ahí eso resta alrededor del 2%, si ese 4% se traduce en un 2%. Es mucho, ¿no? Es mucho de momento. Pero, por ejemplo, en España está pagando por encima del 2, en Italia el 2,5. Hay que tener cuidado también, hay que ser selectivos. Pero sí que es verdad que con este rally que hemos visto en los yield, en la curva de gobiernos, como digo, desde Columbia Threadneedle, empezamos a ver algo de valor en coger duración en las carteras. Evidentemente, siempre teniendo en cuenta el perfil conservador o agresivo que tenga el inversor. Volviendo a la renta variable, nos comentabas que había que ser muy selectivos. ¿Eso significa que como hay que buscar casi con ahí pequeñico, con un alfilercillo, coger la empresa entre todo en lo que buscamos que tenga de calidad, nos vamos fuera de buscar por sectores? ¿O también vais a segmentar por sectores? ¿O creéis que hay que segmentar determinados sectores? Utilities, parece que ya pasa un poco el camino, ¿no?, de ellas, pero si veis algo que por sectorialmente dicen, aquí sí que se puede estar un poco más abierto de mente. Bueno, pues como bien comentabas, nosotros en Columbia Threadneedle somos expertos en selección de compañías independientemente de donde se encuentren y creemos que ese es el entorno en el que hay que estar. Hay que elegir la compañía y no tanto el sector. Dicho esto, si cogemos nuestras estrategias globales, ¿dónde estamos sobreponderados? Nos gusta mucho tecnología, pero con sesgo de semiconductores. Creemos que los semiconductores han pasado de ser un sector muy cíclico a ser un sector menos cíclico. Hay que tener en cuenta que los semiconductores están en todos los sectores, ¿no? Entonces, seguimos sobreponderando tecnología, nos sigue gustando salud, el sector de salud, y estamos infraponderados en todo lo que sean mercados regulados como las utilities, como bien mencionabas. Y, por ejemplo, en industriales tenemos una visión más neutral. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Gabriel Simón, director de ventas en Iberia de Columbia Threadneedle Investment. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Mercado en positivo, incluso el americano recortando un poco las pérdidas en los futuros.